En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Mi señor, muchas gracias por nuevamente permitirme esta oportunidad de conversar con usted y a su audiencia, que es muy grande. Muchas gracias. Pues gracias a usted por acompañarnos y háblenos de algo que usted tiene muy estudiado, la inestabilidad en el gobierno de Gustavo Petro. Ha pasado un año, el que llaman los politólogos franceses el de la grâce de l'État, la gracia del Estado. Todo se le tolera al gobernante que llega. El primer año es un año de expectativa, de respeto por lo que va a hacer el gobernante, pero Petro no ha sido capaz de conformar equipo. ¿Qué nos cuenta sobre el particular, doctor Cadavid? Gracias, doctor Fernando. Mire, ese año de gracia se ha convertido en un año de desastre, un año de improvisación. Y eso, más allá de la apreciación subjetiva, lo sustentan las cifras. Primero, nosotros tenemos que decir que esto que vamos a presentar y le hemos estado presentando al país se correlaciona directamente con la bajísima ejecución de cada uno de los ministerios del gobierno. Y es que hemos encontrado, doctor Fernando, la inestabilidad en materia de nombramientos desde el nivel ministerial, donde en 18 ministerios han nombrado a 28 personas, donde en el nivel viceministerial es donde empiezan los temas todavía más preocupantes. En 27 viceministerios han pasado 67 personas en un año, donde en varios de esos viceministerios la característica es el encargo, ni siquiera el nombramiento en propiedad, donde en materia de viceministerios, doctor Fernando, solo quiero hacerle menciones rápidas y detallar en lo que usted nos indique. Viceministerios de Educación, 2 de ellos ha tenido 4 cambios cada uno. Viceministerio de Cultura, cuyo ministerio estuvo en encargo durante meses. Los 2 viceministerios de Cultura, ambos han tenido 4 cambios en 10, 12 meses. Viceministerio de Energía, aquí este llama mucho la atención, esta es una perla de ellos. No tiene ni siquiera encargo, doctor Londoño, está en interinidad, en vacancia es la palabra, en vacancia. No tiene ni en propiedad ni en encargo. Viceministerio de Energía, y hoy amanece un sector, los generadores y transmisores, advirtiendo al gobierno la posibilidad del riesgo de apagón, y la respuesta del presidente de la República es que eso es para meter miedo, pero mira el dato que le estoy entregando. Y hay otro nivel de este análisis que hemos hecho, doctor Fernando, mucho más amplio. Los viceministerios nos podemos quedar conversando sobre ellos, pero para hacerle mención rápida, lo que tiene que ver con las entidades del gobierno central adscritas a los ministerios. Me refiero por sectores, las hemos tomado. Quiero hablarle del sector transporte e infraestructura. Invías ha tenido 4 cambios de dirigencia, de dirigente o presidente o director, en un año. ADR en el sector agricultura, 4 cambios. INVIMA, doctor Londoño, de los temas graves que hemos encontrado. El INVIMA, con la responsabilidad que tiene, sus misiones, sus responsabilidades, no tiene ni siquiera una dirección en propiedad, lleva un año en encargo. Así, doctor Londoño, que son muchos los temas que demuestran la inestabilidad, la improvisación, y por supuesto que una cosa era echar carreta y otra gobernar, y así está quedando probado. Bueno, y circunstancias y hechos que uno no comprende. Por ejemplo, Laura Sarabia está llegando a altísimo cargo en el gobierno nacional con la responsabilidad de manejar una cantidad de billones de pesos, una persona que apenas manejaba una plata que se dice que era de Gustavo Petro y la metía en cajas de cartón. Laura Sarabia, pero tiene investigación de la Fiscalía. ¿Usted ha examinado ese tema? Por supuesto, doctor Fernando, mire, lo de Laura Sarabia
se puede, digamos, dividir en varios aspectos. El primero es la circunstancia en la que se encuentra envuelta, el escándalo que carga a cuestas. Aquí pareciera que se olvidó la muerte del coronel Dávila, pareciera que se olvidó la vulneración de derechos fundamentales a Marel Bismesa, una mujer humilde. Laura Sarabia acudió al despacho de Almagro en la OEA a presentarse como una mujer víctima de la violencia política y yo tuve que responder mediante un oficio y públicamente al secretario Almagro de que verificara a quién estaba recibiendo en su verdadera dimensión. Además, para hablar del tema administrativo, Laura Sarabia llega con 0 experiencia en el manejo de recursos, excepto los que cargan maletas y bolsas, pero se va a enfrentar a manejar la política contra la pobreza del Estado colombiano. Va a manejar más de 6.5 billones. El Departamento de la Prosperidad Social, doctor Londoño, tiene más presupuesto que 12 de los 18 ministerios que tiene el gobierno nacional. Pero además de eso, llega a reemplazar a otra inepta, que es Cielo Rusinki, que fue la que causó semejante crisis de poner a las familias más vulnerables de Colombia a hacer filas de 2 y 3 noches para entregarles un subsidio por una desviación ideológica al decir que esas platas no las podían manejar las empresas dedicadas a esos giros o la banca privada. Así que aquí, frente al análisis que hemos hecho de alteraciones del gabinete de inestabilidad, llega otro más, que es el de Laura Sarabia reemplazando a Cielo Rusinki. Qué horror. Y como si esto no fuera bastante, hablaremos más adelante en nuestra nota editorial de la decisión de Petro de convertirse en el principal banquero del país. ¿Usted vio esas declaraciones? Así es. Eso. Sí, señor, hemos visto además atendiendo a un capricho ideológico, absolutamente prueba adicional de su improvisación, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de revisión de metas, simplemente lo que se le va ocurriendo, esa es la característica. Y mientras tanto caen los indicadores de la productividad en Colombia, el tema de la industria manufacturera es dramático, representante Cadavid. Usted viene de una zona muy industrial del país y la situación es insostenible. Y ahora ya le dieron el golpe con la reforma tributaria y ahora le van a dar el golpe con la reforma laboral. ¿Qué va a pasar? Mire, doctor Londoño, yo tuve la oportunidad de asistir al Congreso de la ANDI hace una semana y media. Más allá de todo lo que se dijo, la noticia fue la no asistencia al presidente de la República, pero de los temas concluyentes e importantes y muy preocupantes es la parálisis de la economía, el crecimiento del 0.3% solamente, la desinversión o el freno de la inversión para el segundo semestre en Colombia. Agréguele usted la entrada en vigencia y los efectos reales sintiéndose de la reforma tributaria aprobada por el gobierno nacional. Correlacione lo que usted acaba de mencionar. Inclusive hoy la incertidumbre que genera sin ser aprobado el texto de reforma laboral que propone el gobierno, que es la judicialización de la relación laboral, es el retroceso de la norma laboral, es la antigua visión del rígido sindicalismo impuesta en la era moderna de las relaciones laborales en Colombia. Es la bajísima, por no decir nula, capacidad de discusión y concertación muy propio del comunismo, y hay que decirlo, la ministra de Trabajo acá viene de ser la dirigente, presidente del Partido Comunista Colombiano. Esa es la visión que le quieren imponer a las relaciones laborales, casi que esa visión de partido único propia del comunismo. Aquí lo que acabamos de encontrar en las últimas horas, muy entrada la noche, es una declaración de la ministra de Trabajo señalando a los empresarios, después de una reunión diciendo, comillas, puedo equivocarme en la exactitud de la que ella dijo, que aquí el síndrome de Coca-Cola del desierto se había acabado. Ese es el tono que maneja con los generadores de empleo, con quienes generan empleo formal en Colombia, con quienes generan
la productividad de este país. Así que yo creo que más allá de nosotros quedarnos en un relato de lo que vemos está sucediendo, es plantear qué hacer. Y ese qué hacer nos implica a nosotros, pues, tener una claridad dentro del Congreso de la República, bien sea para develar cómo están transando la votación o bien sea para discutir con argumentos la reforma. Y segundo, pues en estos próximos meses que el país va a sufrir o va a tener, no la va a sufrir, va a recibir una reconfiguración política en las regiones, creo que es el sentido en el que tenemos que visionar. Esto lo empezamos a contener también ganando la elección de octubre, doctor Londoño, en el país, en ciudades principales y no principales, realmente en todo el país. Doctor Cadavid, ¿quién está manejando el tema de la agricultura, del campo productivo en Colombia? Porque estamos en una situación gravísima y la reforma laboral que se propone es absolutamente destructiva para lo que queda del campo colombiano. Entonces, uno se pregunta, ¿quién es el que está inspirando eso? ¿Quién está al mando del tema agrícola? El presidente ya salió de su ministra, que parecía ser persona de confianza, ¿no? Ya la declaró persona ingrata, persona no grata para el gobierno. ¿Quién es la persona decisiva en materia de manejo agrícola en Colombia? Pues, doctor Fernando, lo que nosotros percibimos desde el Congreso de la República es que la cartera de Agricultura y las entidades de agricultura, que además queda también dentro del análisis que hemos hecho, yo lo mencioné, la Agencia de Desarrollo Rural, que es uno de los pilares, digamos, de desempeño del sector agrícola en el país, hoy ha tenido 4 cambios. La Agencia Nacional de Tierras, que está en manos de Gerardo Vega, quien fuera hasta hace pocos meses el precursor de los carteles de reclamantes y escuadrones de reclamantes en la región de Urabá antioqueño, pues está sometida toda esa política a una discusión ideológica y burocrática. Hay anuncios sobre la compra de tierras, pero nunca hay una medición, una planeación, cómo hacer productivo, cómo hacer sostenible a la familia campesina o productivo campesino o agrícola durante el tiempo en que tarde la adquisición de esos terrenos, que no todos son aptos. Doctor Londoño, no hay una política clara en ese sentido, no existe. Aquí lo único que existe es discurso por parte de la ministra de Agricultura, que viene también de ser una activista, una instrumentadora de la norma para dedicarse a la persecución de sectores productivos del país. A eso es lo que se ha dedicado ella. Y hoy, pues está limitada, sino por decirlo menos, simplemente limitada al discurso político y a la pelea ideológica. Pero aquí no hay un plan productivo. Al país no le han presentado un esquema que funcione en materia de desempeño y reorganización de la planeación de la producción agrícola del país, ni en la gran escala, ni en la mediana, ni en la pequeña. Y entonces, por el contrario, lo que estamos viendo es casi que una economía de subsistencia en el campo colombiano. Bueno, pero tiene modelos muy entusiasmadores para seguir, que tienen resultados fantásticos, doctor Cadavid. Me parece que usted está siendo muy injusto. Mire que si nos parecemos en el campo a lo que se hizo con el campo en Cuba o lo que se está haciendo con el campo en Venezuela, vamos a estar llenos de producción agrícola. Y si además acabamos con el TLC con los Estados Unidos, mejor que mejor, ¿no le parece? Pues imagínense, esos son los referentes. Y esto no es una invención de nosotros en esta conversación, esta entrevista que usted me permite. Lo hemos dicho, la visión de la ministra de Trabajo, que usted sabe no se puede ver esto solamente bajo la óptica de un solo ministerio, sino la ministra de Trabajo es una promotora de la idea chavista. Lo mismo hizo la ministra de Agricultura, exponiendo sus fotos en el régimen de Chávez. Y pues si esos son los modelos que ellos pretenden seguir, pues por supuesto que estarán caminando al objetivo que tienen. Claramente desaprobado por la historia, por los resultados, por los hechos, por la lógica, por el sentido común. Y pues como se lo digo, doctor Londoño, esto es un tema donde
no les vale razones, no les vale evidencia, no les vale diálogo, ni con el gran empresario, ni con el mediano, ni con el pequeño, y tienen al país caminando, todavía con algún resultado que hubieran podido estar recibiendo, coletazos de una recuperación que se hubiera podido dar en los últimos 15 o 18 meses, pero empiezan a caminar un camino árido, pedregoso, donde ellos son los principales responsables de que sea esa senda por la que estén llevando al país. Doctor Hernán Cadavid, representante a la Cámara Centro Democrático, no sabe cuánto le agradecemos esta presentación impecable que usted está haciendo de la inestabilidad, del desequilibrio, de la falta de enfoque que tiene este gobierno cuando ha terminado ya su año de la grâce de l'État. Doctor Cadavid, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad.